Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 14 de noviembre en esta 32ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Serapión, mártir. El segundo siglo de historia del cristianismo se había concluido con un breve paréntesis de tranquilidad después de tantas pruebas sangrientas en varias persecuciones. Pero hasta ahora los cristianos eran perseguidos solamente si eran denunciados como tales. Pero al comienzo del siglo III, Septimio Severo, al principio tolerante, dio el primer ejemplo de un ataque directo al proselitismo, decretando la prohibición del bautismo. Esto sirvió no solo para frenar el desarrollo del cristianismo, sino para desorganizar las famosas escuelas de catequesis como la de Alejandría de Egipto, precisamente en esta ciudad en donde los cristianos habían vivido en más calma. Hubo un breve pero violento estallido de persecución y de intolerancia contra la numerosísima comunidad cristiana, debido a las incitaciones de un charlatán alejandrino, perverso, adivino y mal poeta, como refiere el obispo Dionisio a Fabio, obispo de Antioquía. Hubo una brusca revuelta contra los cristianos. Muchos fueron flagelados y apedreados. Una virgen, Apolonia, después de haber sido sometida a servicias inhumanas, fue quemada viva. Después, continúa el obispo Dionisio, ellos, los perseguidores, detuvieron en su casa a Serapión, lo atormentaron bárbaramente, le rompieron todas las coyunturas de los miembros y lo echaron desde la pieza de arriba con la cabeza hacia abajo. El historiador Eusebio de Cesarea se refiere a la carta del obispo cuando habla de los tumultos anticristianos estallados en el año 248 en Egipto. El culto de San Serapión, inexplicablemente desconocido en Oriente, floreció en Occidente, desde cuando Floro introdujo en bloque en su martirologio a todos los mártires de Alejandría, según las indicaciones de la historia eclesiástica de Eusebio. En el día 13 de julio, Baronio incluyó en el martirologio romano el elogio de un mártir alejandrino, Serapión, ya recordado en el martirologio jeronimiano y en los sinasarios bizantinos, pero muy probablemente se trata del mismo mártir de quien habla la carta del obispo alejandrino. Entre los santos más conocidos con este nombre, que parece no encuentre imitación en la onomástica actual, se recuerda a un monje egipcio que vivió en el siglo IV, llamado Sindonita por el único manto, Síndone, que fue lo único que poseyó en toda su vida. Mereció el título de impasible por el absoluto dominio sobre sí mismo y por el total despego de todo, hasta de la propia libertad, hasta el punto de venderse como esclavo a una familia de comediantes con el único fin de instruirla en la fe cristiana. A este santo se lo recuerda el 21 de marzo, junto con su homónimo San Serapión, obispo de Smuis. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Serapión, mártir. Y para hoy, viernes 14 de noviembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot.
Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los días viernes siempre son días para el ayuno, la abstinencia, para la penitencia, para la oración, para ofrecernos en sacrificio por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo entero, por las almas del purgatorio. Bueno, qué importante es saber que hoy la liturgia nos presenta a Jesús con algunos ejemplos. El primero de ellos, el ejemplo de lo que sucedía en tiempos de Noé, que aunque aquel hombre de Dios manifestó el tema del diluvio, no le hicieron caso, más bien vivieron una vida disoluta. Entonces el diluvio los hizo perecer a todos, nos dice la palabra. También se pone el ejemplo de Lot y cómo muchos comían, bebían y cómo se daban a la buena vida, pero llovió fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Es decir, Jesús nos pone el ejemplo de cómo puede venir de manera inminente para todos la muerte. Y cuando llegue la muerte, ¿será que estaremos preparados? Cuando llegue la muerte, nos encontrará en una buena hora. Cuando llegue la muerte, ¿será que nuestra vida tendrá las suficientes obras de misericordia? Cuando llegue la muerte, ¿realmente Dios me mandará traer hacia sí al cielo o recibiré la condena por mis actos? Son preguntas que los hombres y mujeres de todos los tiempos nos hacemos, pero sin duda alguna debemos de evaluar nuestra vida, porque este es un texto escatológico que nos habla del último momento y qué pasará en aquel día. Por eso Jesús nos advierte sobre nuestra conversión y no debemos de preocuparnos de las escenas tan pintorescas que nos presenta hoy la palabra, que parecen apocalípticas o que pareciera como si fuera a suceder el Armagedón, es decir, como si todo se fuera a terminar y a destruir irreparablemente y pues no hubiese ningún tipo de salvación. No deberíamos de sentirnos así, al contrario, el Hijo del Hombre tiene poder para salvarnos, como lo hizo muriendo en la cruz y resucitando. Pero hoy estamos llamados a que en nuestra vida cotidiana vayamos expresando nuestro amor a Dios y al prójimo desde lo más pequeño que somos, desde los actos de amor, en el servicio a los demás, en el tender una mano, en darnos mutuamente a los demás con amor sincero y con una actitud de perdón, de comprensión, de diálogo, de disponibilidad, de escucha, como lo dice el sínodo. Bueno, qué importante es que tengamos esta manera de pensar para que cuando llegue el momento no estemos nosotros preocupándonos, teniendo miedo, temblor o acongojados, sino más bien esperemos ese momento con esperanza, que es tan distinto a esperarlo con miedo, que esperemos ese momento con tranquilidad en el alma y con paz, al contrario de tener en el corazón pues una incomodidad, una incertidumbre, una inseguridad. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir pendientes de los signos de los tiempos, y que definitivamente el Señor nos ayude a que podamos amar, que cuando venga nos encuentre amando a los demás, de tal manera que no nos distraigamos en el proyecto de la construcción del reino, y que el Señor nos dé la gracia de mostrar al mundo que Él está vivo y que a través de nosotros Él se hace presente en el amor al prójimo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hoy es el cumpleaños de mi señora madre, doña Josefina. Te invito para que por favor eleves una oracioncita por ella. Sí, hoy que Dios le regala una nueva vuelta al sol. Comparte este audio y hasta mañana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana.